Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Qué bueno, gloria al Señor. Muy bien, en los pasados días se celebró el Día de la Mujer. De hecho, ayer tuvieron una actividad preciosa las mujeres. Se reunieron una buena cantidad para celebrar su día, para edificarse mutuamente. Y me encontré en un artículo muy interesante, un artículo de una página que se llama Coalición por el Evangelio, por un ministerio, y dice: ¿qué es una mujer? Atención a esto, ¿qué es una mujer? Es uno de los dos géneros que Dios creó, con un conjunto de características divinas específicas. Fue hecha con la capacidad de complementar al hombre y brindar su aporte a las áreas donde él necesita ayuda para desarrollar la creación y glorificar a Dios. De esa manera, trabajando juntos en armonía, demuestran al mundo quién es Dios. Me encantó esa definición. Esto suena muy lindo y es el propósito divino del Señor. Sin embargo, con la caída, cuando el ser humano cayó en pecado, distorsionó el plan original de Dios. Esa relación de complementariedad se dañó y entonces la mujer comenzó y llegó a ser históricamente explotada, discriminada y menospreciada. A las mujeres que están aquí, ¿alguna vez se han sentido así? ¿Explotadas o discriminadas o menospreciadas? A los hombres que están aquí, ¿alguna vez han menospreciado a una mujer? Hubo en la Biblia una mujer que le tocó sufrir el papel de la menospreciada, una mujer que le tocó sufrir algún tipo de abuso, que fue vista como de menor rango, de menor valor, que sin embargo el Señor la escuchó y la levantó. La historia de esta mujer se encuentra en los capítulos 29 y 30 de Génesis. No voy a leer los capítulos, pero les voy a hacer un resumen de la historia. Y en estos dos capítulos vamos a reflexionar sobre 3 lecciones para una persona menospreciada. 3 lecciones que debe recordar y aprender una persona que ha sido menospreciada. Y quiero hacer una advertencia. El plan de Dios original era la monogamia. Significa que un hombre se casa con una sola mujer. Pero culturalmente este propósito se degeneró y llegó a ser una costumbre antigua que los hombres tomaran para sí varias mujeres. Inclusive, si esa mujer tenía una sierva, una esclava, el hombre podía disponer de ella para tener descendencia. Imagínense pues. Las mujeres entonces eran usadas y tomadas como objetos o como pertenencias. La situación que se plantea en esta historia que les voy a relatar no es la ideal. Esto no es un modelo de hogar. Es simplemente las circunstancias que se dieron y que Dios las usa para enseñarnos a nosotros lecciones. Esta es una historia llena de errores humanos en la que Dios interviene a favor de los menos protegidos o de los más necesitados. Les hago un recuento de la historia. ¿Recuerdan que hubo un hombre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Cómo se llamó? Esaú. Esaú tenía un hermano que se llamaba Jacob. Cuando Jacob le compró y se aprovechó de él y le compró la primogenitura y después obtuvo mediante engaños la bendición de su padre que se llamaba Isaac, tuvo que huir. Isaac lo envió lejos y lo envió a Padán Aram para que buscara una esposa de entre sus familiares. Jacob se fue, viajó muy lejos, llegó a un pozo. Ellos necesitaban buscar pozos para beber y en ese pozo habían unos pastores. Allí en medio de esos pastores y de rebaños conoció a la mujer de sus sueños, a Raquel.
el encuentro con esa que era su prima fue muy emotivo. Lloraron, se preguntaron cómo estaban y pronto las noticias llegaron a su tío, que se llamaba Labán. Labán entonces lo invitó a que llegara a su casa, que se acomodara y viviera con ellos. Pasó un mes y al mes el tío Labán le dijo a su sobrino: oye, Jacob, tú estás trabajando para mí, pero tú no puedes trabajar gratis. Cuéntame cuánto necesitas que yo te pague. Y Jacob dijo: pues vamos a negociar. Resulta que yo estoy enamorado de su hija, de Raquel. Entonces hagamos una cosa: yo voy a trabajar 7 años y usted me la da como su esposa, ¿cierto? Usted me entrega a Raquel como esposa. Raquel era la menor, pero había una hermana mayor que se llamaba Lea. Miren lo que dice el texto. El texto lo narra de la siguiente manera: ¿cómo era Raquel? Raquel era muy hermosa y Lea tenía ojitos apagaditos. Raquel, ¿cómo era? Era hermosa. Y Lea tenía ojitos, algunas traducciones son muy misericordiosas, dice tenía ojitos tiernos, tenía unos ojitos bonitos. Entonces ya sabemos cuál era la condición de Lea. La situación de dos hermanas: la menor, la admirada, la bonita, la que todos querían tomar como esposa. Todos los hombres se enamoraban de ella, los pastores la admiraban. Y la mayor, la menos bonita, sin pretendientes, testigo de que todos miraban a su hermana, pero a ella no. Finalmente Labán aceptó la oferta y le dijo: listo, vas a trabajar 7 años por Raquel. En esa época, y hasta no hace mucho tiempo, yo he escuchado historias de mis antepasados que de alguna manera también era así. Había que de alguna manera dar una dote por una mujer, ¿cierto? Se pagaba una dote, es decir, el papá que entregaba a una hija debía recibir una remuneración, una paga por la pérdida de su hija, ¿cierto? Entonces era normal que él dijera: yo voy a trabajar por su hija, pero él ofreció más de lo que normalmente se ofrecía. Estaba tan enamorado ese hombre que no, yo trabajo hasta 7 años por ella. Estaba muy enamorado. Comenzó a trabajar y era tanto el amor que tenía Jacob por Raquel que esos 7 años fueron como pocos días. Rapidito se cumplió el plazo. Entonces llegó el tiempo y fue Jacob donde su tío Labán y le dijo: listo, se cumplió el tiempo. ¿Dónde está mi muchacha? Yo la quiero ya para que sea mi esposa. Labán dijo: listo, vamos a organizar todo. Hicieron la boda, hicieron una gran fiesta. Cuando llegó la noche, oh sorpresa, terminó la fiesta y llegó la noche. Y Labán, en vez de llevarle a Raquel, le llevó a Lea. Ahora todos dirán: pero ¿cómo van a embaucar a un hombre así? Es que las cosas eran un poquito diferentes a como era hoy, ¿cierto? La mujer usaba velo, no había luz eléctrica, todo era a oscuras. Y posiblemente Jacob ya tenía unos vinitos encima, porque en las fiestas tomaban vino. Entonces Jacob, a oscuras, con una mujer cubierta y con unos vinitos encima, no distinguió quién era. Consumó el matrimonio. Al otro día, vaya sorpresa cuando abrió los ojos: ¿quién es esta que hay a mi lado? Hay una diapositiva. Yo pensé: ¿cómo muestro una imagen de comparación entre Raquel y Lea? Pues en esa época yo dije: ¿será que habrá una selfie o algo para ver qué es? Y me encontré una que espero no ser parte del bullying para Lea, pero que nos puede ilustrar un poquito. Miren la escena, la imagen. Cuando Jacob abrió los ojos al otro día, se encontró con la hermana mayor. No era la hermana menor. Y claro, nosotros, todo esto puede sonar hasta chistoso, pero pónganse en los zapatos de Lea. Pónganse en los zapatos de Lea. Ella fue llevada a esa tienda para que fuera consumado el matrimonio mediante engaños.
Seguramente ella decía, pero papá, ¿cómo vamos a hacer esto? Jacob se da cuenta, él no me ama a mí, él ama a mi hermana. Camine, camine, camine. Y ella esperando que al otro día encontrarse con un suspiro. Y el esposo, su marido se despierta a su lado y se decepciona. Y ella sabe que él está enamorado de su hermana. Jacob se para entonces y va y le reclama a Labán y le dice, ¿cómo es que tú me haces esto? Me engañaste. Terminé durmiendo con la hermana mayor y yo quería a la hermana menor. Y Labán le dijo, no, tranquilo, no hay problema, renegociemos el asunto, ¿cierto? Le dijo, vea, lo que pasa es que en este país hay que entregar primero a la mayor. Por dentro está diciendo, de malas le tocó, ¿cierto? Qué pecado. Pero vamos a hacer algo. Pase la semana nupcial, que era como la luna de miel, y después de esa semana nupcial yo le entrego a la menor. Eso sí, me trabaja otros 7 años para pagársela, es decir, se la fió, se la entregó y se la fío, y usted me trabaja 7 años por ella. Pues como Jacob estaba tan enamorado, la aceptó. Después de la semana nupcial con Lea, consumó el matrimonio con Raquel. Imagínense una luna de miel con un esposo que está pensando en otra. Una luna de miel con un esposo que su mente y su corazón están detrás de otra. ¿Cómo se sentiría Lea? Después de esa semana, él se va encantado de Raquel y dice el texto, y amó más Jacob a Raquel. Disfrutó más la luna de miel con Raquel porque la amaba y estaba enamorada de ella. Piensen qué sentiría Lea. En aquel entonces, como les dije, era parte del protocolo. Si una familia era adinerada y tenía recursos, cada persona tenía un siervo para su servicio, una sierva, y estas 2 mujeres fueron entregadas con sendas siervas. Cada una tenía una esclava, así que Jacob tenía 2 esposas y cada una tenía su propia esclava. Pero llega un momento cuando se vio esta injusticia, cuando llega el colmo, el sufrimiento de Lea. Dice el texto que Dios miró la injusticia. Y aquí encontramos la primera lección para una persona que sufre menosprecio. Recuerda que Dios interviene a tu favor. Génesis 29:31 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Las personas tendemos a favorecer y a tener favoritismos de acuerdo a la apariencia. ¿Quién era la favorita? La bonita. ¿Quién era la deseada? La bonita. Pero Dios, ¿qué miró? Miró el sufrimiento, miró la desventaja, miró quién era el menospreciado y se puso a favor de esa persona. Dios se acordó de Lea y le concedió hijos. Y Raquel, bien gracias, se quedó estéril. ¿Alguna vez has sido una persona menospreciada, rechazada o no amada? Recuerda que Dios va a intervenir a tu favor. Cuando todo el mundo esté en contra de ti, cuando te miren feo en tu casa, cuando en tu lugar, en tu contexto seas menospreciado, va a haber alguien que te va a defender. Dice el Salmo 69:33, tú, Dios mío, atiendes a los pobres, no te olvidas de tu pueblo que se encuentra cautivo. Tenemos un Dios que se apiada de los menospreciados y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Dios se pone de parte del débil, de aquel que es señalado, de aquel que es menospreciado. Dios se pone de parte de los más humildes, necesitados, quebrantados. Dios favoreció a Lea, la menospreciada, y empezó a tener hijos. Entonces la historia continúa. Y Lea tuvo el primer hijo, el mayor de los 12 de la tribu de Jacob, y dijo: el Señor ha visto mi aflicción. Y ella seguía poniendo sus ojos en su esposo. Ahora sí me amará mi marido, porque le di un hijo. Y la situación seguía igual. Dios tuvo misericordia y se viene el segundo hijo, Simeón.
Y Lea dice: llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio ese hijo. Y la situación seguía igual. Llegó el tercer hijo, Leví, y ella, con la esperanza en su marido: ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Y la situación no cambiaba. Hasta aquí vemos a una Lea con una actitud de víctima, pues está sufriendo, pero también con una actitud de queja. Señor, mira mi situación. Señor, mira, yo soy la víctima de esto. Señor, mira, que mi esposo me ame. Pero hubo un momento de quiebre en la historia de Lea. Génesis 29:35. Segunda lección para quien sufre menosprecio: pon tu esperanza en Dios, no en las personas. No pongas tu esperanza en alguien. Nadie te va a dar esperanza en este mundo, ni siquiera tu cónyuge, ni tus hijos, solo Dios. Miren lo que pasó. Génesis 29:35. Le volvió a quedar embarazada Lea y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Hasta ahora solo habían quejas. Señor, ¿por qué a mí? Señor, yo soy la que sufro. Señor, yo soy la menospreciada. Señor, yo soy la no amada. Pero aquí dijo: qué vainas. Por encima de todo esto voy a alabar al Señor. Esta vez alabaré al Señor. Lea presentó una alabanza al Señor en medio de sus dificultades. ¿Hubo un cambio en su actitud? ¿Cambiaron las circunstancias? No. Siguió siendo la menospreciada, siguió siendo la segunda, siguió siendo la menos amada, pero cambió su actitud. Posiblemente las circunstancias en tu vida no cambien, pero tu actitud sí debe cambiar. Tus ojos no pueden estar puestos en las personas. Fulano me va a salvar, fulano me va a amar, fulano me va... No, es Dios. Para vivir bien no es necesario que cambien nuestras circunstancias, pero sí debe cambiar la forma en que las afrontamos. Dice el Salmo 30, verso 1: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. ¿Cuál es la actitud cuando tú como persona te sientes menospreciada? ¿Cuál es tu actitud cuando sufres, cuando eres rechazada, cuando tú no eres una persona amada? Miren el cambio que tuvo Lea. Después tuvo hijos que eran sus descendientes a través de la esclava. Miren que la situación no cambió, porque su fertilidad se detuvo. Entonces Jacob tuvo relaciones sexuales con su esclava para darle hijos a su esposa. Llegó un hijo que se llamó Gad y Lea dijo: qué bendición. Miren que hubo un cambio. No dijo: este es un hijo, pero es que es a través de la esclava y yo sigo siendo menospreciada y ya no puedo tener hijos. Qué bendición. Después llegó otro hijo que se llamó Aser y dijo: qué feliz soy. ¿Ven el cambio? Antes se quejaba, antes se hacía la víctima. Ahora, qué bendición, soy feliz. Las circunstancias están, pero mi actitud ha cambiado. Después tuvo un hijo propio, Isaacar, y dijo: Dios me ha recompensado. Y después tuvo otro hijo propio, Zabulón, y dijo: Dios me ha favorecido con un buen regalo. Y no había abandonado sus sueños. Su confianza estaba puesta en Dios, pero seguía rogando por sus sueños. Y dijo: esta vez mi esposo se quedará conmigo, porque le he dado 6 hijos.
Tercera lección para una persona que sufre menosprecio. Tercera lección: Dios te reivindicará. Dios te reivindicará. Miren lo que pasó. Lea era la menos bonita. Lea era la menospreciada, la no amada. Sin embargo, de sus hijos vino la mejor descendencia para Israel. Tuvo un hijo que se llamó Leví, el tercer hijo. Y de Leví, ¿saben quién nació? Moisés, el liberador del pueblo, el legislador. Y de su cuarto hijo, Judá, vinieron David, el más grande rey en la historia de Israel, y Jesús, el Salvador de la humanidad. Dios la reivindicó. Tú eras la menos amada, la menospreciada. Tú eras la que otros miraban rayado. Sin embargo, de ti vendrá la mejor descendencia. ¿Y la bonita? Bien, gracias. El Salmo 10:17 dice: tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes su clamor. Si en alguna circunstancia de la vida tú has sido una persona menospreciada, y lo estoy hablando no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Si has sido una persona menospreciada, rechazada, o una persona no amada, recuerda que Dios interviene a tu favor. Dios te defiende. Dios conoce las injusticias que se hacen. Él está viendo lo que sucede y va a intervenir a tu favor. Pero tú debes poner tu esperanza en Él. No pongas la esperanza en los hombres. No busques ser redimido o redimida por un hombre, por una persona, por alguien, por la sociedad. No, pon tus ojos en Dios. Y finalmente Él te reivindicará. Él va a reivindicarte y te va a dar un lugar de honor. Oremos al Señor. Señor, gracias por esta preciosa historia. Una historia llena de errores humanos. Una historia que no es un modelo de hogar para nosotros, pero en la que vemos a un Dios grande actuando en medio de una sociedad corrupta. Señor, nosotros reconocemos que como sociedad a través de los años hemos menospreciado a las mujeres. Muy tarde se les otorgó un derecho para votar. Muy tarde se les otorgó un derecho para hablar, opinar y ser parte de una sociedad activa. Y también han habido personas que por su raza, por su condición, por su origen, por su color de piel, han sido menospreciados. Y gracias, Señor, porque tú nos recuerdas en tu palabra que esto no queda impune para ti, que tú intervienes a favor de los menospreciados, que tú intervienes a favor de los más pequeños, de los pobres, de los que han sufrido, de los que han sido relegados, de los que son desechados, de los que están en la periferia de los grupos humanos. Tú intervienes a su favor. Tú te acuerdas de las personas en estas circunstancias. Ayúdanos a poner nuestra mirada y nuestra esperanza en ti, a quejarnos menos por nuestra condición de menospreciados y alabarte en medio de estas circunstancias. No sabemos si estas cambien, pero vamos a alabarte y a poner nuestra esperanza en ti, descansando en tu soberanía, porque tú nos reivindicarás, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Abrácense antes de despedirse.